Bienvenidos al canal, nueva aventura hoy descubriendo la ciudad de Murcia. Yo vivo en Valencia y estaba a pocas horas de aquí y nunca había sido capaz de entrar, ya que la he bordeado para ir a Almería, Granada, un montón de sitios y nunca había entrado a conocerla en persona. Hoy es la oportunidad y quiero compartirla con vosotros en el canal, así que sin más nos vamos a descubrir Murcia. Y comenzamos la ruta por esta espectacular plaza, que es la Plaza Cardenal Belluga, conocida como la Plaza de la Catedral, la cual esta catedral es conocida también por tener tres estilos arquitectónicos, el gótico, el barroco y el renacentista. Vamos ahora a hacer una visita para enseñaros esta bonita catedral por dentro y luego a las 12 en punto tengo visita en la torre, que solo se puede hacer guiada, así que reservarlo online si queréis venir a visitarlo, porque yo he tenido suerte, he tenido plaza y os voy a enseñar ahora toda la catedral por dentro. Finalizada la visita, ahora volvemos a la Plaza de la Catedral, que es la que os he dicho que era la del Cardenal Belluga, en la cual había un palacio que no os he comentado que vamos ahora a visitar, que es gratuito, y es el Palacio Episcopal, que es la diócesis de Cartagena, que está aquí la sede central, y es un edificio rococó del siglo XVIII. Así que vamos para allá y os lo enseño ahora en imágenes. Bueno, ya salí del Palacio Episcopal, no os he podido enseñar todo porque habían partes cerradas y justo al lado del palacio, este edificio rosa, es información turística. Acabo de coger un plano y así os voy a ir enseñando todo lo que vea de la ciudad de Murcia, que no es poco, pensaba que era poquito, pero hay mucho que enseñar. Vamos a seguir con la ruta. Pues el edificio rosa que os había comentado de información turística por el otro lado es el ayuntamiento de la ciudad, el cual entre esas cuatro columnas hay un balcón principal que tiene un escudo en el cual hay dos musas que representan la abundancia y la felicidad. También hay un carillón que a media y a un punto tocan canciones típicas de Murcia. Me voy a esperar unos minutos, que quedan 10 minutos para que sean y media, y así a ver si lo puedo grabar y os lo comparto. Bueno, pues no os lo voy a compartir porque me he quedado con un poco de cara de tonto. Es como quien está esperando que toquen las uvas y no tocan. Pues nada, me he esperado hasta y media y no tocan nada. Y ahora he leído que por reparaciones lleva no sé cuánto tiempo roto y no suenan las campanas. Así que no esperéis tiempo perdido aquí como yo, que he hecho el tonto.
La siguiente visita es aquí en la calle Trapería, que es una calle céntrica donde está el Real Casino de Murcia, que es este edificio que es de estilo ecléctico, que tiene unos salones muy lujosos que ahora os voy a enseñar. Tiene una biblioteca tallada en madera que es impresionante y luego tiene también un patio árabe con más de 20.000 láminas de pan de oro. Voy para adentro y lo veis vosotros mismos. Y ya saliendo del casino ahora toca reponer fuerzas, una cervecita fría aquí es típica, la Estrella de Levante. Y un poquito de tapeo, que también hay una tapa muy recomendable que se llama la marinera, que es una rosquilla con ensaladilla rusa y una anchoa por encima. Así que si venís, el tapeo también os lo recomiendo en Murcia. Y ya después de tomar unas tapas, descansar un poco y reponer fuerzas, llegamos hasta la Plaza Santo Domingo, que es esta pintoresca plaza que veis que hay unos maceteros ahí protegiendo un árbol. Pues es el Ficus centenario, que hace unos años cayó y mató a una persona y ahora mismo lo han recortado y está, que no se puede acceder y ver el tronco, pero es un tronco enorme. Ya está en esta plaza, que ahora os enseñaré un par de edificios que tiene muy bonitos. Y no se puede acceder más, pero se puede ver el tronco, que es bastante grueso, del Ficus, y los maceteros, que son geráneos. Y uno de los edificios más bonitos de Murcia es este, que es el edificio Cerda, que ahora está en rehabilitación, pero es un edificio residencial que está en la misma plaza de Santo Domingo. Destaca por la cúpula que hay arriba con las columnas. Estoy ahora a 37 grados con sensación térmica de no sé si serán 40. Por eso hay tan poca gente en la calle. Se me ha ocurrido a mí la genial idea de venir a Murcia en agosto. Así que, para quien no lo sepa, en Murcia hace bastante calor, ¿vale? Los restos del Alcázar musulmán construyeron años después, en la época medieval, el convento de Santa Clara, que es este sitio que iba a visitar ahora, pero casualmente en julio y agosto está cerrado por las tardes, así que no os lo puedo enseñar. Pero si venís por aquí y veis el vídeo porque queréis venir a Murcia, no os perdáis esto, porque abre por las mañanas hasta la 1 y la entrada es gratuita. Tiene la alberca árabe más antigua de España, así que os lo recomiendo. Y paseando por el centro encontraréis el Teatro Romea, que es el centro cultural de toda la región de Murcia, en el cual están muy orgullosos porque en su fachada están los bustos de Beethoven, de Mozart y de Liszt, una fachada muy musical. Y ahora os contaré también una maldición que hay sobre este edificio. La maldición que os acabo de comentar, este edificio de aquí de color así rosa, salmón, es el teatro. Y luego aquí en la parte de atrás está la iglesia Santo Domingo. El teatro pertenecía a lo que eran los terrenos de los frailes de Santo Domingo, que era la iglesia esta, y fueron expropiados. Y un fraile pues hizo una maldición y dijo que eso se iba a quemar, y se ha quemado ya 2 veces, él predijo 3, y que en la tercera con el aforo completo. Así que siempre que hacen funciones dejan 1 o 2 asientos libres para que nunca esté el aforo completo y se cumpla la maldición. La ciudad de Murcia está fundada en el año 825 por Abderramán II, el cual aprovechó el caudal del río Segura para ir haciendo acequias y canalizaciones para hacer toda la zona de riego, porque es una zona fértil, que no os lo he comentado, pero es, digamos, la huerta de Europa, se le llama, por todos los productos que nos ofrece. Y esto me ha acordado, lo de la fundación, porque aquí frente al Corte Inglés hay todos estos restos aquí que están excavando y buscando los orígenes de la ciudad. Y otro de los puntos que recomiendan es el Museo Salcillo, que era un escultor murciano que tiene aquí un museo, que a quien le gusten las figuras pues de Belén, las figuras de procesiones, los pasos de Semana Santa, este es el sitio. Pero en agosto está cerrado. Sabía que estaba cerrado, pero he venido hasta aquí
para comentároslo, para que quede constancia en el vídeo por si venís y os interesa que sepáis que existe este museo. Y ahora caminando por el paseo del Malecón, que es este parquecito que he cogido un poquito de temperatura porque, bueno, si os lo puedo enseñar aquí detrás, que hay un termómetro aquí justo detrás que os pone, no sé si se ve, marca 43 grados, aunque está el sol, supongo que serán 41 o 40. Y uno de los sitios donde podéis venir a comprar productos frescos es esto que es el Mercado de las Verónicas. Yo he venido por la tarde, son las 7 y ya es tarde. Y si venís por la mañana podéis comprar aquí productos frescos de la huerta, todo tipo de productos de primera necesidad, en este que es el mercado principal de Murcia. Otra de las plazas que os recomiendo es esta, que es la Plaza de las Flores, que la gente no suele venir aquí por las flores, porque si no es por la floristería hasta que ahora está cerrada, flores no hay ninguna. Lo que hay son terrazas y además muchas. Así que si queréis venir de tapeo, esta es la plaza que tenéis que venir. Y ahora viene la parte más fresca, que es la zona del río Segura, que hay aquí un león conmemorativo de la canalización del río a su paso por la ciudad para evitar las inundaciones. Hay aquí un monumento del año 1776. Este león de ahora ya no es el original de esa fecha, el original está en el Museo de la Ciudad. Pero aquí sigue la peana y otro en su lugar recordando la canalización del río. Ya os voy a enseñar el río Segura porque es muy bonito lo que viene. Y cuando dije que venía al fresco no mentía, porque me siento como 5 o 10 grados menos. Yo creo que del calor que estoy pasando, si no estás suscrito, merezco que te suscribas y le deis like si ya estás suscrito. Mirar la zona, qué bonita está, con los patos, los cisnes, y esta es la pasarela Manterola, se llama, que asemeja un barco navegando por el río. Ahora mirar para allá, que hay también una opción, que os lo quería comentar por si venís y queréis hacer algún plan por aquí. Hay unas barquitas con remo que las podéis alquilar y pasear por aquí por el río Segura. Otro puente que hay, que es el más viejo, es este, que es el Puente de los Peligros, y el nombre viene dado a la Virgen de los Peligros, que tiene su capilla, y todo el mundo que cruzaba en la antigüedad se santiguaba, incluso ahora dicen que hay gente que lo hace aún, porque invocaban la protección de la Virgen sobre las riadas que hay en Murcia, que no afectaran a su entorno y a su familia. Por eso todo el mundo rezaba por su protección. Y paseando por aquí encontraréis una sardina enterrada en el agua, que es un homenaje a la fiesta del entierro de la sardina, que es fiesta de interés turístico internacional aquí en Murcia, así que tomar nota en la agenda para venir de fiesta, porque habrá que volver a Murcia. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, y si no estáis suscritos, os suscribáis al canal. Así que nos vemos ya en el siguiente vídeo y muchas gracias.